Capítulo 127. Pasaron algunas semanas desde que Jian Beiyun informó a sus superiores, pero no pasó nada. No hubo movimiento. Le dijeron que el gran antepasado había sido informado y que eso era todo. No hubo más instrucciones ni noticias. Esta extraña reacción no fue un incidente aislado. Al conversar con los miembros de las otras organizaciones, todos recibieron respuestas similares. Era como si los cultivadores de más alto nivel dentro del dominio luminiscente hubieran decidido por unanimidad ignorar el problema. Sin otra opción, Jian Beiyun solo podía mirar impotente el reino de bolsillo todos los días, esperando lo mejor. Al final, el incidente quedó relegado a un segundo plano en la mente de la mayoría de las personas. Todos los miembros de la generación más joven que salieron del reino de bolsillo no tenían nada que agregar. Todo dentro seguía siendo normal. Varias organizaciones incluso se habían ido, ya que todos sus discípulos habían regresado. Si bien eso significó que el lugar se calmó, hubo un momento que no fue así. La mesa de apuestas que Jian Beiyun había instalado se mantuvo animada todos los días. Cada vez más cultivadores hacían una apuesta a medida que pasaban los días. Había incluso más que esperaban que quedara menos gente dentro del reino de bolsillo. Esperaban que el número de concursantes bajara de los 3 dígitos a los 2 dígitos. Así pasaron los meses. Un año después del informe de Jian Beiyun, ocurrió un incidente importante que sacudió a todos los cultivadores de los alrededores. No se les podía culpar, ya que varias figuras poderosas de varias organizaciones habían llegado juntas. Un grupo de 8 cultivadores de Spirit Divide había aparecido. Todos ellos variaban en apariencia. Algunos tenían la forma de un niño pequeño, mientras que otros eran ancianos con la espalda encorvada. Había unos cuantos que incluso tenían escamas en lugar de piel, lo que les daba un aspecto más parecido al de una bestia que al de un humano. Sus auras estaban restringidas, pero cada cultivador presente podía sentir instintivamente el nivel de amenaza que cada uno de ellos representaba. No era una exageración decir que cada uno de estos cultivadores de Spirit Divide podía enfrentarse a todos los demás presentes por sí solo. Al frente de este grupo se encontraba un hombre mayor que, a pesar de su edad, tenía músculos bien definidos y rasgos fuertes. Jian Beiyun inmediatamente dio un paso adelante y lo saludó respetuosamente. Maestro, ¿ha venido personalmente? Así es. Por orden del antepasado. Entendido. Espero tu orientación. Jian Beiyun hizo una reverencia. Permanezcan en estado de alerta. Por ahora, estamos aquí simplemente para observar. Muy bien. Al oír las palabras del estimado anciano, todos los que estaban en el primer piso de la casa de té comenzaron a dispersarse. Eso incluía a los eminentes expertos de Spirit Divide, quienes se dispersaron en sus respectivas organizaciones. En lugar de regresar a su campamento, Jian Beiyun procedió a guiar a su maestro hasta el segundo piso. Se sentaron en una habitación privada y él comenzó a preparar té como lo haría un discípulo modelo. ¿Qué pasa, Beiyun? ¿Cuántas veces te he dicho que no te guardes nada? Habla cuando algo te preocupe. Si sigues ignorando mis enseñanzas, solo tendrás que culparte a ti mismo cuando te sucedan desviaciones en la cultivación. Me disculpo, bajó la cabeza. Es solo que este incidente es demasiado extraño. Maestro, usted y los estimados antepasados nos ignoraron durante todo un año y luego aparecieron de repente. No estoy seguro de si estaría excediendo mis obligaciones si insistiera en obtener respuestas. La incertidumbre crea estrés, pero hay asuntos que te estresarían aún más si lo supieras. La ignorancia es una bendición. Por desgracia, un día asumirás una posición en la que tendrás que soportar estos problemas. Te elegí como discípulo principal por una razón. No tengo intención de ocultarte estos asuntos. Esta es una carga que tendrás que aprender a llevar. Le agradezco su consideración, maestro. Haré todo lo posible para estar a la altura de sus expectativas. El anciano asintió mientras su joven discípulo le servía el té. Esperó hasta tener la oportunidad de tomar un sorbo antes de continuar. Después de su informe, el antepasado detuvo su cultivo a puerta cerrada y salió personalmente a investigar. ¿Qué? ¿El antepasado en persona? Beiyun, debes saber que los asuntos que puedan involucrar a los celestiales en el reino de enlace celestial no deben tomarse a la ligera. Nuestro antepasado lo sabe, y también lo saben todos los demás cultivadores de Spirit Divide. Es por eso que se movilizaron de inmediato para buscar noticias del continente. Correcto. No cuestiono la decisión del antepasado.
Sé que si realmente existe un experto así, debe ser del continente. Pero incluso si uno necesita estar al menos en el reino de la divisoria espiritual para cruzar los mares de nubes, no significa que todos los antepasados hayan tenido que ser movilizados. ¿No podrías haber ido tú mismo, maestro? Traté de convencerlo, pero no lo hizo de otra manera. Pero no fue en vano. La gente como nuestros antepasados, que han estado aquí durante tanto tiempo, naturalmente tienen sus conexiones. Pudimos obtener rápidamente información confiable. ¿Y los resultados? No hay movimiento alguno. Ninguna de las facciones humanas en el continente observó que algún celestial abandonara el continente. Jian Beiyun quedó visiblemente sorprendido ante la noticia. No hay forma de que alguien de la Isla Violeta haya logrado entrar sin que nadie se diera cuenta. ¿Eso significa que es alguien de las 100 rachas? No se puede confirmar nada. La teoría más aceptada es la de un recién ascendido experto en Spirit Divide. Por eso estamos aquí. Hemos revisado a fondo el área y no encontramos señales de eso. Deberíamos haber podido detectar un cultivador recién ascendido de Spirit Divide. Tal vez, si ellos fueran la única persona que estuviera allí. ¿Podrías decir con seguridad lo mismo si se hubieran escondido entre la gran multitud que llegó aquí después? Eso, no tiene sentido. ¿Por qué harían eso? Incluso si se escondieran entre los discípulos, no deberían poder ingresar al reino de bolsillo con su edad ósea. Beiyun, nunca des por sentado que lo que sabemos es absoluto. Las cosas siempre están cambiando y cada día se descubre nueva información. Es posible que hayan descubierto una forma de entrar en el reino de bolsillo que nosotros no conocemos. También he investigado los antecedentes de cada persona que había entrado en el reino, pero los demás quieren saber quiénes permanecieron dentro cuando ocurrió el evento, para poder investigar más a fondo. Por supuesto, maestro. Tengo una lista de nombres aquí mismo. Oh, es raro verte tan organizada sin que nadie te lo diga. Bien, bien, bien. Has mejorado, Beiyun. Jian Beiyun solo pudo cerrar educadamente el puño en señal de saludo hacia su maestro mientras se mantenía en silencio. No había forma de que explicara cómo se había elaborado la lista de apuestas. Era algo sobre lo que se mantendría en silencio a menos que se lo preguntaran directamente. Ustedes dos, deberíamos prepararnos para abandonar el reino pronto, declaró Lilan. ¿Qué? Pensé que podríamos quedarnos todo el tiempo que quisiéramos. Podemos, pero sería perjudicial para nosotros. He hablado con Blue, uno de los espíritus artefactos de este lugar. Me dijo que podríamos reanudar nuestras pruebas más adelante. Tenemos que irnos de aquí antes de que llamemos demasiado la atención. Lo último que necesito es que alguien descubra que yo obtuve este lugar. El hecho de haber obtenido el reino de bolsillo no significaba que Li Lang pudiera aislarse para siempre. Aún necesitaba ser parte de la sociedad para obtener recursos y conocimiento. Blue le había dicho que era imposible para él actual anular las reglas del reino de bolsillo. Eso significaba que solo podría obtener las recompensas después de pasar las pruebas pertinentes. A pesar de ser el propietario, tendría que jugar según las reglas existentes. Sin embargo, no tenía un límite de tiempo y podría hacer sus intentos en una fecha posterior. Creí que no podías mover este lugar todavía. Correcto. Podemos volver a buscarlo más tarde. No es que vaya a desaparecer. Jefe, intervino Wei Ping. ¿Podemos esperar un poco más primero? Lilan tardó solo un instante en comprender por qué Wei Ping había hecho semejante petición. Estaba muy cerca de superar su cuello de botella. Tener acceso a la prueba marcial fue una gran ventaja. No quiero que seamos los últimos en salir y llamar la atención, pero tal vez pueda hacer que todos los demás permanezcan más tiempo, entonces. Wei Ping no era el único que estaba cerca de abrirse paso. Prácticamente todos los que quedaban estaban en una situación similar. El propio Li Lang podía mantener la conexión con su ki a una pequeña distancia, aunque solo fuera por una fracción de segundo. Tanto Sima Shue como Lian Po estaban ahora en la cima de la reunión de energía. Li Lang también quería quedarse más tiempo, ya que estaba cerca de completar su investigación sobre su nuevo veneno ki. Al mismo tiempo, sabía que había muchos materiales esperándolo en el mundo real, por lo que había escuchado a regañadientes su lado lógico. Ahora que Wei Ping también estaba rogando por más tiempo, cedió fácilmente. Sin que los jóvenes cultivadores lo supieran, fue su decisión de prolongar su estadía lo que causó conmoción en el exterior.
3 años después de la apertura del reino de bolsillo, más de 2 docenas de personas aún permanecían dentro. 4 años después de la apertura, esa cifra se mantiene sin cambios. Para ponerlo en perspectiva, en la década anterior, la persona que quedó en octavo lugar por permanecer en el reino de bolsillo por más tiempo solo permaneció adentro por 3 años. Esto provocó que todos los que estaban afuera entraran en pánico. Un fenómeno extraño se sucedía tras otro. Algunos temían que los discípulos que estaban adentro hubieran encontrado un fin prematuro. Sin embargo, no podían hacer nada. Nadie podía entrar. Habían pasado solo 5 años desde la apertura del reino de bolsillo cuando sus esperanzas se reavivaron. Se podían ver varias figuras emergiendo de la gran prueba de Battlecrest. Capítulo 128. Después de haber pasado 5 años en el reino de bolsillo, se podría decir que todos los discípulos que regresaban eran casi irreconocibles. Habían crecido rápidamente y se habían convertido en adultos jóvenes. Los rasgos de algunos habían cambiado, mientras que otros se volvieron más pronunciados. Wei Ping y Long Yi eran parte de estos últimos, mientras que Li Lang era el primero. Wei Ping creció, aunque todavía era más bajo que el promedio, ya que medía alrededor de 1,75 m. A medida que fue creciendo, tuvo que reemplazar la máscara que siempre usaba. Afortunadamente, mientras estudiaba carpintería, en algún momento se fabricó una nueva. Long Ji había seguido creciendo a lo largo de los años. Era un gigante, especialmente cuando estaba al lado de Wei Ping. Sus músculos se fueron definiendo con el paso de los años, pero nunca perdió sus rasgos faciales infantiles. No había ni un rastro de vello facial. En cuanto a Li Lang, su cuerpo finalmente había alcanzado el tamaño de su cabeza. Todavía era un poco más grande que el promedio, pero ahora podía considerarse normal. Si bien esto significaba que ya no era tan único, a la persona en sí no le importaba. Prefería pasar desapercibido. El trío emergió del reino de bolsillo, de pie junto a muchos otros. Incluían a los gemelos de la secta Ola Eterna, Wansi del cónclave Ola de Sangre y más. Li Lang había orquestado esto específicamente para que pudieran mezclarse con los demás. Su grupo ni siquiera logró dar una docena de pasos antes de que una multitud se formara rápidamente a su alrededor. Los expertos con mayor cultivo se movieron más rápido de lo que podían percibir. Ninguno de ellos se quejó mientras se reunían con los miembros de su organización. Con el rabillo del ojo, Li Lang notó la posición de Tai Shilin y lentamente se alejó de esa dirección. Sintió que era alguien que los conocía lo suficiente como para ver a través de sus mentiras. Fuera cierto o no, no quería ponerlo a prueba. Sus preocupaciones habían sido fuera de lugar cuando alguien más lo llamó. Ustedes tres, por aquí. Descubrieron que el que hablaba era Shen Zaoning, una de las figuras principales de la Alianza de la Orquídea. De pie junto a él estaba Shen Aoran, el niño que una vez los había emboscado. Ahora era un hombre, con una cabeza más alta que su abuelo. Los tres fueron llevados rápidamente para ser interrogados. Si bien no eran sospechosos, no se podía evitar que su organización estuviera ávida de información. Todas las demás organizaciones estaban haciendo lo mismo con sus discípulos. Era algo que ya se esperaba, por lo que el trío había hablado previamente sobre lo que debían revelar y lo que no. Aún así, el interrogatorio duró todo el día antes de que los dejaran salir. Sin embargo, en el momento en que pusieron un pie fuera de la tienda, una mirada penetrante los invadió. Encontraron a un anciano con músculos abultados, mirándolos fijamente. Tenía una expresión serena, pero eso no alivió la presión que emitía. No era presión de Qi ni nada, sino simplemente los ojos de un cazador. El trío se quedó paralizado bajo su mirada. Solo cuando el anciano habló se relajaron un poco. Creo que ustedes tres son Li Lang, Wei Ping y Long Yi, ¿correcto? Los tres asintieron como polluelos. Bien, bien. Ustedes, jóvenes, tienen un nivel de cultivo decente para su edad. Asegúrense de no desperdiciar su potencial apresurándose a alcanzar el siguiente reino importante. Con esas palabras, el hombre desapareció como si nunca hubiera estado allí. Los tres jóvenes ni siquiera se atrevieron a decir palabra, temiendo que estuviera cerca. Mientras Li Lang y sus compañeros se recomponían mientras preparaban su regreso a Emberglow, el anciano reapareció dentro de una tienda de campaña a cierta distancia, ubicada dentro del campamento del Valle de Newmoon. ¿Cómo te fue, maestro? Preguntó Jian Beiyun. Su edad ósea debería ser correcta.
Pero aún así es uno de los sospechosos más probables entre todos los participantes que ingresaron al reino de Bolsillo este año. Maestro, detente. No es solo porque sean de los territorios de la secta justa. Nuestros agentes cavaron profundamente. 2 de ellos habían comenzado a cultivar poco antes de llegar a nuestro dominio, ambos con solo actitud de grado 1. ¿Cómo diablos lograron progresar tanto, incluso si cambiaron a técnicas de cultivo demoníaco cuando no tenían orientación? Así como existe la actitud para las sectas ortodoxas, también existe algo similar para nosotros, pero simplemente no se mide. Podría significar simplemente que tienen talento para el cultivo demoníaco, ¿verdad? Beiyun, no confíes ciegamente en los demás solo porque hayas interactuado con ellos antes. Especialmente si sabes que tienen una relación con la pequeña Shue. Confía, pero verifica. Justo cuando Jian Beiyun tenía esta conversación con su maestro, varias discusiones similares se estaban llevando a cabo en toda la zona. La conclusión lógica de todos fue que el grupo de Li Lang era uno de los más sospechosos, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibidos. Sin embargo, todos adoptaron una actitud de esperar y ver qué pasaba. Al día siguiente, en el área de The Orchid Covenant, todos los miembros se reunieron en la carpa principal. No había mucha gente, ya que los jóvenes que habían sido expulsados anteriormente ya habían sido enviados a casa. Solo unos pocos eligieron quedarse. En nombre del concejal principal Liu, felicito a estos 3 individuos que me precedieron por haber sido los que más tiempo han durado entre nuestros miembros, proclamó Shen Zaoming. Si bien esto normalmente podría significar que todos regresaríamos de inmediato, debido a las circunstancias inusuales de este año, nos quedaremos hasta que se cierre el reino de Bolsillo. Todos ustedes pueden irse antes de tiempo si lo desean, pero tendrán que esperar si desean viajar de regreso con nosotros. Al escuchar la oferta, Li Lang quiso aceptar al instante. Pero luego recordó que el esquiruner que tenían era mucho más lento que el esquivesel que habían tomado para llegar hasta aquí. De hecho, ni siquiera habían traído su esquiruner hasta aquí. Todavía estaba en la ciudad de Emberglow. Incluso si lo tuvieran, Li Lang calculó que sería más rápido si simplemente expulsara a los últimos 5 cultivadores restantes del reino de Bolsillo en la próxima semana. La espera era algo que generalmente causaba temor cuando uno no sabía cuánto tiempo tendría que soportar. Al tener el control total, para Li Lang fue pan comido esperar una semana. El único inconveniente de su situación era que a menudo se encontraban cara a cara con uno de sus antiguos enemigos, Shen Aoran. Como sus tiendas estaban cerca, se encontraban a primera hora de la mañana. Dejen de bloquear el camino. ¿Quiénes se creen que son ustedes cuando quieren permanecer en el reino de Bolsillo debido a factores externos? Solo tuvieron suerte. Lo siento, ¿estabas en el reino de Bolsillo? Porque no te vi, se burló Longi. Esto desencadenó una discusión verbal entre los dos. El conflicto terminó tan rápido como empezó. Ambas partes consideraron que su discusión era inútil. Incluso hubo señales de que Shen Aoran no quería aumentar aún más su animosidad. Basta. Puede que me haya expresado mal, pero no tengo tiempo para esto. Hay dinero de por medio. Shen Aoran se marchó furioso con un movimiento de su manga. Sus palabras despertaron el interés del trío. ¿De qué crees que está hablando? Preguntó Longi. Tal vez esté ayudando a un superior con algunos asuntos a cambio de pago. Bueno, no parece una mala idea para pasar el tiempo. Li Lang hizo una pausa, captando sus propias palabras. No puedo creer que hayamos entrenado tanto como para considerar que ayudar a alguien con su trabajo sea una buena forma de pasar el tiempo. Luego, Longi atrajo su atención señalando hacia la espalda de Shen Aoran, que se estaba desvaneciendo. Entonces, ¿vamos o no? Lo perderemos si no lo decidimos ahora. Li Lang tardó apenas una fracción de segundo en decidirse. Sabía que sus planes, una vez que regresara a la sociedad, requerirían una suma considerable para financiar su investigación. Cualquier dinero que ganara sería otro paso adelante para su causa. Sí, claro. El trío siguió a su compañero discípulo y pronto se alejó del área asignada al pacto de la orquídea. No se alejó mucho, se dirigió directamente a un edificio de madera de aspecto extraño en el centro de todos los campamentos. ¿Esto es una casa de té?, murmuró Longi. Al ver que nadie había impedido la entrada de Shen Aoran, los 3 continuaron su camino y entraron sin obstáculos en el vestíbulo del primer piso. Inmediatamente, pudieron escuchar varias conversaciones que se estaban desarrollando a un costado.
Allí encontraron a unas cuantas docenas de cultivadores sentados, bebiendo de sus tazas. El ruido era especialmente fuerte en un rincón del establecimiento. La mesa estaba rodeada de varias personas, entre ellas Shen Aoran. ¿Un puesto de juego? ¿Con todos estos cultivadores? Lilan reconoció de inmediato la escena que tenía ante sí. Los tres se quedaron mirando, congelados en el lugar. Lilan lo experimentó en persona cuando participó en la competencia anual organizada por su organización. Incluso había apostado por sí mismo y sus compañeros, lo que le valió una suma considerable. Esto significaba que no era una visión sorprendente, definitivamente no lo suficiente como para quitarles el aliento. Lo que había dejado atónitos al trío era la persona que estaba detrás de la mesa. Lo habían visto brevemente antes de entrar en el reino de Bolsillo. También era alguien que los había ayudado a llegar a Ciudad Emberglow cuando eran como polluelos perdidos vagando por Ciudad Polaridad. Habían pensado que era una persona respetable y de estatus, por eso se sintieron tan perdidos al verlo trabajando en la mesa de juego como un mortal. Ninguno de ellos intentó ocultar su mirada, por lo que era inevitable que Jian Beiyun, el hombre en cuestión, los notara. Al leer sus expresiones, supo al instante en qué estaban pensando. Solo pudo darles una sonrisa avergonzada mientras les hacía un gesto para que se acercaran. Capítulo 129. Entonces, finalmente salieron. Seguro que los tres crecieron mucho. Jian Beiyun hizo una pausa mientras observaba la altura de los tres jóvenes. ¿Cómo está Sima Shue? ¿También ha dado un estirón? Se podría decir que sí, respondió Lilan. Ha estado ocupada preparándose para dar el siguiente gran paso. Bueno, estoy agradecida de que Tan Julian esté allí con ella. De lo contrario, pensaría que se habría apresurado en su intento hace mucho tiempo. De todos modos, ustedes lo hicieron mucho mejor de lo que la mayoría esperaba. Espero que hayan aprovechado esta oportunidad al máximo y no se arrepientan. Por supuesto. No nos atreveríamos a desperdiciar ninguna oportunidad que se nos presente, sonrió Lilan. Veo que tú también has aprovechado esta oportunidad. Al ver que Lilan dirigía su mirada hacia la mesa de juego, Jian Beiyun se aclaró la garganta. No es tanto una oportunidad como una manera de prevenir disputas entre las distinguidas partes aquí presentes. Lilan asintió en silencio mientras observaba a las personas que los rodeaban. No sabía cómo se vestían los miembros de organizaciones famosas dentro del dominio luminiscente, pero podía leer entre líneas. Un breve intercambio de miradas con Wei Ping lo confirmó. Sin embargo, entre ellos había una persona que no tenía ni idea. Long Ji no hizo ningún intento de ocultar su mirada intrusiva mientras trataba de identificar a las otras personas dentro de la casa de té. Eso duró hasta que Wei Ping le dio un codazo en el momento oportuno. Esta vez fue el turno de Lilan de aclararse la garganta. De todos modos, veo que tenéis todos estos nombres en la lista. ¿Estáis apostando a quién se quedará más tiempo? Es la forma más básica de apostar, sí. También puedes apostar por individuales, por una trifecta o incluso por una superfecta. Si prefieres algo más heterodoxo, puedes apostar prácticamente lo que quieras siempre que encuentres a alguien con quien apostar. En ese caso, podemos actuar como intermediarios. Lilan cambió de tema rápidamente y sus ojos se centraron en el juego. Había ganado una pequeña fortuna en su anterior partida y percibió una oportunidad de volver a hacerlo. Vio la mayoría de los nombres tachados, con la excepción de 5. Representaban a los últimos 5 cultivadores que permanecían en el reino de Bolsillo. Anteriormente, Lilan había pedido a los azules que enviaran a todos fuera del reino con ellos, excepto a los 5 primeros. Esto se basó únicamente en los puntos de prueba que les quedaban. Puede que azul, naranja y verde hayan podido hacer un juicio más preciso sobre quién tenía más potencial, pero eso no era importante. Lilan decidió que era mejor seguir el método que las partes externas pudieran averiguar rápidamente. Después de todo, habían ocurrido suficientes eventos extraños y definitivamente investigarían todo en detalle después. Quería mantener la apariencia del espíritu del artefacto ejecutando instrucciones antiguas y simples. El objetivo era tejer una narrativa clara, para que no investigaran demasiado sobre ella. Sin que ellos lo supieran, las organizaciones dentro del dominio luminiscente ya se estaban arrancando los pelos debido a todos los acontecimientos recientes. Ya estaban investigando a toda máquina. El reino de Bolsillo de alguna manera había dejado de expulsar a la gente después de la marca de los 3 años antes de expulsar a la mayoría 2 años después.
¿Alguien puede hacer apuestas? Preguntó Wei Ping al ver la expresión de Li Lang. Por supuesto. En nombre de Newmont Valley, garantizaremos la imparcialidad de cualquier apuesta, mientras que la capacidad financiera de Myriad Bones Pavilion garantizará el pago si ganas. Jian Beiyun continuó explicando las distintas tasas que se enumeran. Las de las apuestas individuales eran sencillas, pero las de las trifecta y superfecta tenían formas más complicadas de calcular los pagos. La codicia de Li Lang se despertó fácilmente al escuchar esas cifras. Se esperaba que su futuro venidero fuera costoso. Pocos se quejaban de tener demasiada riqueza. Incluso la obtendría bajo los auspicios del Valle de la Luna Nocturna, lo que hacía casi imposible que cualquier organización se saliera con la suya al apuntar a sus ganancias. Era la oportunidad perfecta para que Li Lang hiciera una fortuna. La pregunta era si valía la pena. No debería revelar nada, ¿no? Es pura suerte. Adivinar el orden correcto de los 5 cultivadores debería dar como resultado una probabilidad de 0,83%. Solo alrededor del 1%. ¿No es demasiado escandaloso? Después de haber pasado años juntos, solo hizo falta una mirada para que Wei Ping comprendiera sus intenciones. ¿Hay apuestas mínimas o máximas, Mayor Jian? No os preocupéis por eso, vosotros tres. Apostad todo lo que queráis. Pero dejadme que os advierta. Apostad solo lo que podáis permitiros perder. No queréis experimentar lo que se siente en la pobreza. Claro. Creo que deberíamos hacer una apuesta para conmemorar nuestro triunfo en el reino de bolsillo. ¿Qué te parece, jefe? Seguro. Wei Ping tomó la delantera y realizó rápidamente sus apuestas. Luego, instó a Long Yi a que fuera el siguiente. Cada uno utilizó su propio dinero y apostó solo unas pocas piedras Qi. Cuando fue el turno de Li Lang, mostró bolsillos mucho más profundos. Li Lang, ¿hablas en serio? ¿Quieres apostar 1000 piedras Qi? Tus compañeros solo apostaron unas pocas. ¿No deberías mostrar algo de moderación? Señor Jian, está bien. He ahorrado algo de dinero refinando píldoras. Después de nuestras experiencias en el reino de bolsillo, los tres no deberíamos tener problemas para recuperar esta cantidad. Li Lang, ¿te das cuenta de que cuanto mayor sea tu nivel de cultivo, más caras serán las cosas que necesitarás? 1000 piedras Qi equivalen a 10 cristales espirituales rojos. Eso es suficiente para comprar algunos recursos básicos de grado terrestre. Lo entiendo. No me arrepentiré, señor. Mientras lo entiendas, muy bien entonces. Jian Beiyun ya no se molestó en convencer al joven. Había hecho todo lo posible y, a veces, lo mejor para los jóvenes era aprender una lección. A veces, uno tenía que tocar la tetera humeante para saber que estaba caliente. Desde su punto de vista, 10 cristales rojos no eran muchos. Un cultivador regular de la fundación establecida puede no estar de acuerdo, pero su trasfondo era extraordinario. Aunque se dio cuenta de que podría tener mucho valor para los mortales, fue una gran oportunidad para que los tres jóvenes experimentaran algunos contratiempos. Una vez finalizadas las apuestas, el grupo de Li Lang no pasó más tiempo en la casa de té. No encajaban del todo bien y había una importante tarea por hacer: transmitir cierta información vital al reino de bolsillo. Al igual que con Ruby, Li Lang perdió contacto con sus nuevos espíritus artefactos tan pronto como se alejó de su alcance. A diferencia de Ruby, Blue y sus dos compañeros tenían la fuerza suficiente para viajar al lado de Li Lang. Sin embargo, con todos los expertos alrededor, ni siquiera se les ocurrió realizar un movimiento tan estúpido. Eso significaba que Li Lang necesitaba acercarse al reino de bolsillo una vez más para arreglar los resultados. Con su esquiruner abandonado en Emberglow, los tres usaron sus propias piernas para navegar hacia los 4 pilares que actuaban como entrada al reino de bolsillo. Anteriormente habían pasado por el mismo lugar, entrando por la parte central entre los 4 pilares antes de ser teletransportados al interior. La ubicación estaba justo en el centro de todos los diferentes campamentos, por lo que era más difícil perderlo de vista que no. Numerosos cultivadores notaron la llegada de los jóvenes, pero a ninguno le importó. Más de un puñado de discípulos jóvenes se acercaron a la entrada una vez más en un intento de encontrar una manera de regresar al reino de bolsillo. Era algo tan común que prácticamente era una tradición. Esto permitió que el grupo de Li Lang entrara en contacto con los 4 pilares misteriosos sin ningún obstáculo.
Al colocar una mano sobre la viga finamente tallada, Lilan logró establecer una línea telepática con sus 3 nuevos espíritus artefactos. No tardó mucho en transmitir sus nuevas instrucciones. Maestro, ¿está seguro de que quiere permitir que Gumi Tianzi salga último? Preguntó Orange. Pensé que estaba más cerca de Sima Shui Tan Julian. Está bien. No hay una diferencia horaria tan grande. Todos deberían saber que el reino de Bolsillo está actuando de manera extraña, por lo que ni siquiera deberían tomarlo como una verdadera derrota. Ahora que había dinero en juego, Lilan quería terminar con este asunto y dejarlo atrás lo antes posible. Había muchas cosas que le esperaban. Sin mencionar su investigación sobre la producción en masa de talismanes mediante impresión, también tenía un recado que le prometió a Lianto. También hay que comprar pudín de tofu para Sima Shue, pero eso puede esperar. Tal vez incluso lo olvide una vez que logre abrirse paso. No podía esperar a regresar a Ciudad Inverglow e informar a sus mentores. Todos los nuevos conocimientos que había adquirido significaban que la guía de un mentor era aún más valiosa. En lugar de andar a tientas tratando de descubrir cómo hacer un encantamiento, podía simplemente preguntarle a Jilin. Con eso en mente, había fijado las fechas del regreso de los últimos 5 cultivadores para dentro de una semana. En comparación con los 5 años que pasaron dentro del reino de Bolsillo, una semana pasó en un instante. Para los cultivadores más antiguos que vivieron durante siglos, se sintió aún más corta. 2 días después de que el grupo de Lilang saliera del reino de Bolsillo, la gente comenzó a aparecer con un intervalo de un día. EQ del jardín Fan ha regresado. Lilang no fijó los resultados en el premio más alto. Eso sería demasiado sospechoso. Por eso los 3 genios vinieron después. Lian Po del pabellón Myriad Bones es el siguiente en regresar. Tan Julian. La rapidez con la que salieron tomó por sorpresa a las distintas organizaciones. Esperaban que los 5 discípulos restantes se quedaran dentro por alguna razón especial. Los encuentros casuales normalmente no serían tan rápidos. Verlos llegar uno tras otro después de solo unos días los hizo incapaces de deducir el motivo. El más sorprendente de todos, el último en regresar, no fue uno de los 3 genios famosos. Todos habían pensado que sería Tan Julian, ya que se confirmó que ella había logrado abrirse paso primero. Si los otros 2 genios lograron abrirse paso a tiempo, también podrían tener una oportunidad debido a sus otras ventajas. Se quedaron completamente atónitos cuando vieron el regreso de Sima Shue. ¿Quién es ese Gumi Tianzi? ¿Cómo es que hemos oído hablar tan poco de él antes? Yo tampoco sé mucho. Solo sé que es del pabellón de la marcha erosionante, y esos tipos no son, ya sabes, el grupo más agradable con el que estar. Entonces, rápido, ve a hablar con el anciano An. A pesar de todo lo que está sucediendo, no podemos flaquear cuando se trata de seguirles la pista a los genios. ¿Quién sabe cuándo se darán cuenta de su potencial y cambiarán el panorama de todo? En medio de todo este revuelo y confusión, un chico solitario salió del reino de los bolsillos ante la mirada hambrienta de todos los espectadores. Sabía que llamaría la atención cuando se diera cuenta de que era el último que quedaba, pero no tenía ni idea de por qué. Todos lo miraban como un halcón. Un sudor frío se acumulaba en su frente mientras numerosas figuras de autoridad examinaban cada centímetro de su cuerpo. Todos pensaron lo mismo. ¿Este es él? Capítulo 130. Bajo el escrutinio de numerosos cultivadores, Gumi Tianzi salió lentamente de la entrada del reino de Bolsillo. Normalmente tenía un comportamiento frío, pero eso no significaba que no pudiera sentirse nervioso. No se podía evitar, ya que solo era un cultivador de recolección de energía y un junior. La intensa mirada de un grupo de cultivadores que eran exponencialmente más fuertes que él no era algo con lo que se pudiera jugar. Afortunadamente para él, su calvario fue breve. No había dado ni una docena de pasos cuando un hombre de aspecto extraño apareció a su lado. Tenía los ojos hundidos y muchas manchas de la edad esparcidas por su rostro. Cualquiera que lo viera lo consideraría enfermo y se preguntaría si sufría algún tipo de enfermedad. Cuando Gumi Tianzi vio a este anciano, su rostro se iluminó y la tensión en su cuerpo se disipó visiblemente. Anciano An, he regresado, apretó el puño cortésmente. Y así lo ha hecho. Regresaremos a nuestro campamento y nos prepararemos para partir de inmediato. El maestro del pabellón estará ansioso por saber de usted. El Elderán colocó una mano sobre el hombro del joven y se preparó para salir del lugar. Antes de que pudieran hacerlo, varias personas les bloquearon el paso.
Felicitaciones al viejo An y al joven maestro Gumi por haber durado más tiempo en el reino de Bolsillo. Como una de las personas más talentosas de esta generación, no es apropiado irse con tanta prisa. Todos estamos ansiosos por escuchar a una estrella tan prometedora. Sifon, quítate del camino. No me interesa oír las estupideces que dices. El anciano An no ocultó su hostilidad y la tensión aumentó. Incluso un mortal del campo podía sentir que una pelea podría estallar en cualquier momento. El anciano enfermizo se puso en posición de combate con un puño cerca de su pecho mientras una palma abierta enfrentaba a su oponente. No se detuvo allí e incluso empleó una técnica extraña. La piel de su palma estalló desde adentro y un gusano gris con filas y filas de dientes afilados emitió un chillido amenazador. Era la escena de las pesadillas de algunas personas. Sin embargo, pocas personas en la audiencia se alarmaron ante la escena. Desde que supieron que la última persona que quedaba en el reino de Bolsillo pertenecía al pabellón de la marcha erosionante, todos habían investigado ampliamente sobre ellos. Eran famosos por emplear diversas técnicas desconcertantes que involucraban insectos, invertebrados, artrópodos y otras criaturas pequeñas. El espantoso resultado de ser víctima de estas técnicas era fácil de imaginar, lo que normalmente hacía que la gente se mantuviera alejada de esta organización. A medida que la tensión crecía, varios cultivadores finalmente actuaron. 3 figuras más aparecieron junto a Sikon, que se había opuesto a los miembros del pabellón de la marcha erosionante. Uno de ellos dio un paso adelante y mostró una sonrisa amable. Anciano An, lo que dice el anciano Sifon no es descabellado. Quizás podría retrasar un poco su partida para que el joven Gumi pueda ilustrarnos sobre algunas cosas. Después de todo, hemos presenciado varios fenómenos inusuales en el reino de Bolsillo este año. Todos los ancianos que estaban junto al orador asintieron en señal de acuerdo. El Elderan hizo una mueca al reconocer la situación. Había esperado que Sifon le causara problemas, pero no tuvo en cuenta que muchos otros lo apoyaran. Esto se debió a que el pabellón de la marcha erosionante nunca había sido el centro de atención de esta manera antes. Sus miembros compartían el rasgo de mantener un perfil bajo y socializar al mínimo. A su vez, esto significaba que tenían pocos aliados y ahora sufrían por ello. El anciano miró rápidamente a su alrededor y finalmente fijó su mirada en Jian Beiyun. Está bien, pero un día es todo lo que puedo dedicar. En aras de la eficiencia, me gustaría solicitar humildemente que Newman vaya y arbitre la discusión. Por supuesto, asintió Jian Beiyun. Podemos hacerlo de inmediato, pero trasladémonos a un lugar mejor, ¿de acuerdo? Nadie en la zona cuestionó al discípulo principal del Valle de la Noche de la Luna, y pronto todos se encontraron nuevamente en el primer piso de la casa de té. Durante el breve viaje hasta allí, Gumi Tianzi solo pudo permanecer en silencio y aceptar la situación. Incluso había comenzado a preguntarse cómo había llegado a esa situación. A pesar de repasar minuciosamente sus recuerdos, no había forma de que se diera cuenta de que su situación se debía a cierto joven. Vaya, realmente lo están interrogando. El sol se puso hace mucho tiempo y todos siguen en la misma posición, susurró Longi a sus compañeros. Era la persona más alta del trío y podía ver fácilmente todo lo que sucedía en la casa de té. Había una gran multitud reunida, centrada alrededor del hombre que había permanecido en el reino de Bolsillo durante más tiempo. Los ancianos se sentaron más cerca de los procedimientos, mientras que los discípulos más jóvenes se reunieron en la periferia. Esto significaba que Lilan y Wei Ping apenas podían ver nada. Al escuchar las palabras de Longi, Lilan se rascó la mejilla y rezó en silencio por el joven que estaba siendo interrogado. Lo siento, sea cual sea tu nombre, te juro que no tengo nada en tu contra. Es solo que te dieron el pago más alto por ser el último en salir. Lo único que alivió la culpa de Lilan fue el hecho de que también tuvo que quedarse durante todo el proceso. Estaba esperando cobrar su apuesta y, para eso, tendría que esperar hasta que terminara el interrogatorio. Fue una experiencia tediosa con numerosas preguntas que eran diferentes variaciones de lo mismo. Si no fuera por la mediación de Jian Beiyun, Lilan estaba seguro de que la multitud no dejaría ir al pobre hombre mañana, a pesar del trato. Todos tenían curiosidad por saber por qué este joven en particular había logrado permanecer en el reino de Bolsillo durante tanto tiempo. Solo estaba en la cima de la recolección de energía, en la 9ª etapa. Comparado con los 3 genios, no era nada especial.
Mientras que la generación mayor se interesaba por las respuestas, la generación más joven se aburrió de este asunto desde hacía tiempo y se pasaba el tiempo chismorreando en silencio. ¿Viste a Sima Shui y Tan Julian? Ahora están tan hermosas. Un sapo feo que quiere comer carne de cisne, ja. Mi consejo es que dejes de babear por la fantasía y te concentres en la cultivación. Oh, cállate. Solo los admiraba. ¿Eres uno de sus fanáticos más fieles que protege su nombre o algo así? Ustedes son muy vulgares, muchachos. Tal vez eso es lo que se espera de personas que apenas pudieron permanecer encerradas durante un año. Mientras que la generación más joven susurraba, poco a poco lo hacía cada vez más alto. Muchos de ellos estaban aburridos y se dejaban llevar. El único lugar donde esto no era cierto era donde se hablaba de los chismes. Lilan susurró Sima Shue. No te olvides de tu promesa de darme pudín de tofu. Vendré a ayudarte a cumplirla una vez que estabilice mi cultivo. Supongo que no lo olvidó tan fácilmente. Con suerte, no habrá una edición premium de pudín de tofu hecho con ingredientes caros de aquí. Sí, estaré en Ciudad Emberglow. Sin embargo, no puedo prometerte que estaré allí cuando llegues. Tengo algunos planes que pueden implicar viajar. Oh, no te preocupes. Como ahora soy un poderoso cultivador de la fundación establecida, podré rastrearte fácilmente. Por supuesto, por supuesto. Haz lo que quieras, estimado experto. ¿Te estás burlando de mí? Claro que no. No me atrevería. Incluso mientras bromeaba, Lilan no perdía de vista al hombre que lo seguía. Su pelo blanco lo hacía destacar entre la multitud, por lo que a Lilan le resultaba más difícil ignorarlo que no hacerlo. Sabía que Lian Po estaba allí esperando una oportunidad para hablar con él. Desde que se vieron hoy, sus ojos no lo habían dejado. Bajo esa atenta mirada, el interrogatorio continuó. Solo cuando el sol comenzó a salir, el evento terminó. Lilan no perdió tiempo y se concentró en Jian Beiyun, que parecía cansado. Señor Jian, ¿puedes pagarme la apuesta? Planeo irme hoy. ¿Qué? Ah, eso, suspiró el hombre cansado. Dame un segundo. Veamos. Lilan, Lilan. 1000 piedras Qi. Apuesto a que Gumi Tianzi llegará en primer lugar, luego Sima Shui y Tan Julian, acertaste con todas. Eso es, ¿qué puedo decir? Felicitaciones. No puedo creer que hayas adivinado el orden exacto de las 5. El discípulo principal del Valle de la Noche de la Luna parpadeó sin comprender al afortunado hombre que tenía delante, pero no hizo más comentarios. Jaja, gracias. Lilan eligió sus palabras con cuidado. No sabía si alguno de los presentes tenía la capacidad de detectar mentiras y no podía fallar ahora que había llegado tan lejos. Dame un segundo para calcular las probabilidades. Solo hice los cálculos para los resultados más probables. Este resultado fue completamente inesperado, comentó Jian Beiyun mientras trabajaba en un abaco. Bien, entonces tu pago debería ser 217 veces tu apuesta. Eso equivale a 217.000 piedras espirituales o 21 cristales espirituales naranjas y 70 rojos. Toma. Le arrojaron una bolsa marrón a Lilan. Rápidamente miró dentro de la bolsa y se quedó sin palabras al verla. Vio que estaba llena de hermosas gemas que brillaban incluso en la oscuridad de la bolsa. Esto debería ser más que suficiente para financiar mi cultivo e investigación. Si mi aptitud no fuera tan baja, incluso podría ser suficiente para alcanzar el núcleo violeta. Fin del capítulo 130.